Esa fea, alguna vez en la vida. Y la verdad es que vamos a presentar a nuestros próximos invitados, pero antes tenemos un llamado de utilidad pública que queremos que ustedes vean en este video, por favor. Aquí está Giorgio, está Camila, ¿cómo están los ministros? ¿Cómo está, ministra? Muy bien, ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un llamado de utilidad pública, queremos que ustedes lo vean también, miren. Ahí está. Bueno, invitamos a todos a unirse a esta campaña de los 1.800 donantes de sangre. Mañana también vamos a estar ahí donando sangre para esta campaña que va también en apoyo no solamente a quienes necesiten de esta donación de sangre, en el caso particular del compañero secundario Droguet, del Liceo Amunátegui, sino también de todos los que hoy día lo necesitan. Así que apoyen esta iniciativa y también apoyen la educación. Sí, bueno, los invitamos, mañana vamos a estar en los de la Confecha donando sangre, pero queremos hacerlo abierto a toda la gente que tenga la voluntad de apoyar el movimiento estudiantil, pero también principalmente, como decía Giorgio, a la gente que necesita de sangre, de los estudiantes, la juventud no solamente por la educación, sino que también por la salud de todos nuestros compatriotas. Saludos. Ministro, no es por ser cizañero, pero la ministra se mantiene un poco más parecida. ¿Ah? Mira, si es que más parecida, con el un poco me halagas. Más parecida por los colores, los tonos, sí, más o menos. Tengo mi arito. Con el un poco ya es un halago que me digas un poco. Gracias por la suavidad. Del 11 de septiembre del año 2011, hace 11 años, prácticamente que nos dan una entrevista juntos, así que les agradecemos que estén aquí en el programa, que hayan venido. Bueno, la historia, la vida, la democracia los ha puesto aquí también en este set, ¿no es cierto?, como ministros de Estado. Gracias por estar. Muchas por venir gracias. acá. Además, hay tanto que conversar, sí, tanto que hablar, así que se agradece. 90 días se cumplen hoy 90 días de gobierno, así que vamos a partir por... Camila, ¿cómo han sido estos 90 días del gobierno, además comunicando, ¿no?, teniendo que estar todos los días prácticamente transmitiendo lo que el gobierno piensa o quiere hacer en días que también han sido bien complejos y difíciles para ustedes? Así es, y para el país, pero sí han sido 90 días de alta intensidad. No nos esperábamos llegar a ser gobierno, esto lo empezamos a visualizar recién en medio de la campaña, la posibilidad de llegar. Y obviamente es muy distinto en el escenario que nos enfrentamos, empujar un programa con altas expectativas y también con muchos temas contingentes que hay que saber administrar y responder a la ciudadanía, porque no han sido momentos fáciles para las familias chilenas por el costo de la vida, los temas asociados a la delincuencia, ¿cierto?, la inflación en general. Por lo tanto, ha sido muy desafiante también, como un gran aprendizaje, pero la experiencia que hemos tenido yo creo que también ha ayudado mucho. O sea, hemos estado más de 10 años luchando por la educación, por fortalecer nuestra democracia, por los derechos sociales y todo lo que aprendimos en el movimiento estudiantil, en el Parlamento, con nuestras militancias también, creo yo que nos ha servido para poder desempeñarnos en la labor que estamos haciendo hoy día. Ministro, ¿cómo ha sido estar al otro lado de la cancha, digamos, ¿no? Dirigentes estudiantiles en la calle, protestas, petitorio, oposición, incluso oposición a la misma concertación, y hoy día estar al otro lado de la vereda? ¿Cómo ha sido para usted esto? Mira, ha sido un desafío, como lo decía la ministra Vallejo, porque el salto que nos pegamos cuando éramos dirigentes estudiantiles y de repente se demandó un cambio y una renovación de liderazgo en la representación parlamentaria, nos pusimos a disposición de los espacios que representábamos, de los distritos que nos tocó representar, y luego pasar al espacio del Ejecutivo, donde te llegan los petitorios. Yo creo que esa experiencia de haber acompañado muchos procesos sociales también nos ayudó a entender cómo tratar también cuando ocurren estos petitorios. Recuerdo la primera movilización de este año que hubo por parte de los estudiantes universitarios. Fue particularmente por la beca de alimentación de la educación superior, la BAES, que fue precisamente la primera razón por la cual nosotros nos movilizamos el 2011. Fue el primer petitorio que nosotros también teníamos donde se involucraba el reajuste. Y no se había reajustado en 10 años. Y en este caso, todo el comité político, pero también con mucha empatía y sensibilidad por parte del ministro de Educación y de su equipo, logramos inmediatamente sentar a los estudiantes y decirles, acá ustedes tienen un punto y tienen razón. En vez de sentir que estaban amenazando al gobierno, decíamos, oye, acá hay una realidad concreta, es algo que nosotros también vivimos, es algo que vive la familia, que sobre todo hoy día, con esa tarjeta de la BAES, no solamente compran un almuerzo, sino que muchas veces van al supermercado y compran alimento para toda la familia. Por lo tanto, anunciar inmediatamente un aumento del 15% con un compromiso
compromiso de que en los próximos años podamos llegar al reajuste para que tenga el mismo valor que tenía hace 10 años. Es para nosotros fundamental. Imagínate que perdió valor ese monto durante estos últimos 10 años, no se reajustó ni una sola vez. Y hoy día nosotros damos un salto del 15%, que son, claro, la gente puede decir, oye, son 5 lucas, pero los próximos años también los vamos a aumentar. Quemando una micro. ¿Qué le pasa a usted cuando ve estudiante pidiendo peaje? Me da mucha impotencia como me daba hace 11 años. Recuerdo que con Camila, cuando estábamos en el movimiento estudiantil, muchas veces nos preguntaron, bueno, ¿qué les parece que al final haya habido hechos de violencia? Nosotros siempre los condenamos desde el principio. Y me da frustración porque la gente que va en esa micro, la gente que va en el transporte público, son las familias trabajadoras. Son las familias trabajadoras que se van desplazando. No es un Ferrari o un Mercedes-Benz el que... Bueno, las micros muchas veces son Mercedes-Benz también la marca, pero no son autos lujosos, sino que es donde se transporta las familias trabajadoras. Sí. Y por eso es muy frustrante que de alguna manera... Entiendo que tampoco está bien quemar un Mercedes-Benz, un Ferrari. No, por supuesto que no. Para dejarlo tácitamente totalmente claro. Hecho, totalmente claro. Estoy diciendo a quienes más afecta hoy día. Siempre eso va a ser un delito, el quemar, el estar atentando contra la propiedad también pública como privada. Y como gobierno, ¿cómo se trabaja eso, Camilo? Porque una cosa, ministra, es condenarlo. Y condenarlo con fuerza, y condenarlo con decisión. Y perseguir los delitos. Yo creo que hoy día la gente en Chile, todos condenan estos actos de violencia. La gente está cansada de la violencia y también de que los estudiantes a veces se comporten así. Pero ¿cómo? Porque una cosa es condenarlo y otra cosa es trabajar para que esto no ocurra. ¿Cómo se trabaja para que esto no ocurra? ¿Desde dónde? Claro, nos sirve la simple condena, porque a veces mediáticamente uno se centra, y sobre todo en la política, como condena o no condena, y así empiezas a clasificar posiciones y al final lo que tú necesitas hacer es generar políticas y acciones para diferenciar. Lo primero, porque nosotros también deseábamos eso cuando éramos dirigentes estudiantiles. Diferenciemos, por favor, porque nosotros estamos por la causa del movimiento estudiantil, reformas para garantizar el derecho a la educación y el derecho a las personas y las familias trabajadoras. Por eso nos molestaba cuando no se diferenciaban, ¿cierto? Estos hechos de violencia que eran como más particulares, aislados, y las policías no diferenciaban, ¿cierto? Porque cuando empezaba la represión, en vez de detener a esas personas, lo que hacían era lanzar agua, químicos, más bien hacia toda la manifestación, ¿ya? Entonces se atacaba el derecho a la manifestación en vez de detener a las personas que están cometiendo delito. Y ahora que somos gobierno, nosotros estamos justamente tratando de hacer lo que en ese entonces solicitábamos, que era hacer la diferenciación. Nosotros nos sentamos a dialogar con los estudiantes, porque más compartimos absolutamente, es parte de nuestro programa de gobierno, las demandas que se levantan desde las comunidades educativas, no solamente estudiantes, y al mismo tiempo que respecto a los hechos delictuales hacemos detenciones, ¿cierto? Y aplicamos la ley para esos casos específicos y las investigaciones correspondientes, diferenciando lo que son las causas del movimiento estudiantil respecto a las que no son las causas del movimiento estudiantil. Y en eso, bueno, los protocolos, las operaciones de Carabineros tienen que ser distintas, ¿Hay un apoyo para estas operaciones de Carabineros? Ministro, se lo pregunto porque a veces la gente dice, mira, yo hago radio todos los días, tres horitas que me sirven harto para tomar el pulso a la gente. Y mucha gente dice, puro bla bla, la policía no tiene apoyo, la policía no está respaldada, las policías no pueden actuar. Se lo pregunto directamente, en este caso, que a veces es bien impopular, ¿no? Sobre todo en su sector, decir condenamos esto que está ocurriendo con estos estudiantes, pero además la policía tiene respaldo para trabajar en esto, para desbaratar algunos grupos que sí están bien organizados, de anarquistas y otros, por los detenidos que hay, ¿no? Por hechos le estoy preguntando. Julio César, la policía no solo tiene el respaldo para actuar contra quienes están cometiendo delitos flagrantes, sino que tienen el deber y la instrucción de hacerlo, y eso viene desde el gobierno. Lo que dice la ministra es muy cierto, porque a veces los gobiernos, para evitar hablar de los temas de fondo, porque no los comparten, tratan de sumar a todo el grupo y decir, no, lo que pasa es que todos los estudiantes y toda la demanda completa se ve como expresada en estos hechos delictuales. Y yo creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer con protocolos, que también, por ejemplo, ya los carros lanzagua ya no están teniendo los químicos, y hay un montón de medidas, por ejemplo, con las armas no letales que se estaban ocupando, que causaron
tanto dolor y tantas secuelas irreparables en muchas personas por su uso. Son protocolos que estamos cambiando, pero siempre garantizando a las personas que cuando alguien cometa un delito, ese delito tiene que ser perseguido, ojalá anticipado en el momento que se está cometiendo, para que no genere el daño que está generando o que puede generar o en un bien de uso público, como en este caso puede ser una micro del transporte público, o eventualmente en, no sé, un local comercial, en una pyme que pueda estar siendo atacada. Así que, al menos desde el gobierno, la instrucción es, por supuesto, hacia Carabineros con el pleno respeto a los derechos humanos, que esa parte no puede ser menor, va con negrita también dentro de la instrucción, pero perseguir a quienes estén cometiendo delitos. Ahora, nosotros entendemos que también tenemos el desafío como gobierno de tener mejores policías. Y por eso la reforma. Entonces, mientras tienen un mandato legal y el respaldo del gobierno para actuar y detener a quienes cometen delitos flagrantes, también estamos preparando las condiciones para una reforma que nos permita tener policías mucho más legitimadas, con más capacidades, ¿cierto? Que puedan desarrollar una labor más preventiva. O sea, que toda la ciudadanía sienta que las policías que están en su barrio están para protegerlos. Y eso es un desafío país, pero por eso es parte del compromiso programático. Como país, años. Pero hay que empezar. Hay que empezar algún día. Mira, yo me acuerdo, ¿qué hacemos hoy? Déjame darte una historia que quizás Camila se va a acordar. Año 2011 nos tocó ir a la OCDE y también a la UNICEF. Y a la UNESCO. A las 3 organizaciones fuimos el 2011, además de las Naciones Unidas, en medio del movimiento estudiantil nos invitaron desde allá. Y en una de esas oportunidades nos sumamos a una marcha que tenían convocado los estudiantes franceses y llevamos una bandera gigante de Chile. Sí. No sé si te acuerdas, una bandera muy, muy grande que la pusimos en la mitad de la plaza, al frente de la Municipalidad de París. Y en esa marcha las policías iban al lado, a, no sé, 2 metros, marchando al lado, como cuidando la manifestación. Y los estudiantes que estaban manifestándose en ese entonces, a nosotros nos sorprendía. Nunca hubo una tensión para poder generar algún tipo de lío entre los manifestantes. No era tema que tuviera la policía para el manifestante. No era tema. Hoy día está fracturado esto. Y esta fractura probablemente viene de una historia desde la dictadura, probablemente, pero en democracia también ocurrió que esa tensión no se ha resuelto. Y probablemente hoy día quienes están en la calle, carabineros y carabineras que están en la calle, nacieron quizás o al término de la dictadura o después de democracia. Entonces hay una tensión con la institución que yo creo que hay que resolverla. Y como dijo el presidente, la reforma es por la institución también, para que esté legitimada y pueda ocupar el legítimo uso de la fuerza que se le da a través de la Constitución y las leyes para el resguardo de la población. Entendiendo que la gente tiene el derecho a manifestarse y entendiendo que el estallido social generó un cambio radical en nuestro país, ¿no es cierto? Diseñó lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? Seguramente que ustedes estén en el gobierno, que haya una convención constituyente, que tengamos un plebiscito en septiembre. Entendiendo todo aquello y entendiendo las justas demandas de la ciudadanía por mucho, tanto abuso que hoy día persiste, ¿no? En muchos casos. Pero también hubo un grupo, y no pequeño, de personas que se aprovechó de esto, que iba a la Plaza Italia con galletera, con diablitos, ¿no es cierto? Que con mochilas para llenar, vacías, para llenar de productos lumpen. Entonces, claro, se genera también ahí una situación muy ingrata para todos, ¿no? Para todos los chilenos, ¿no? Para la gente que está por esas demandas, no quiere más abuso, para la gente, para los locatarios que con justa razón reclaman y dicen, oye, ¿yo qué tengo que ver aquí? Yo soy un trabajador más, abro mi negocio, me lo roban, para los ciudadanos que van pasando, que se perdió ahí su fuente laboral. Entonces, ¿cómo poder hacer un distingo ahí que sea macizo, ¿no? Para condenar eso, ¿no es cierto?, ayer, hoy día y mañana. ¿Cómo se topa eso con hoy día el discurso que ustedes pueden tener ante distintas instancias que tienen que siguen adelante, digamos, como la ley de indulto y otras más? Sí, o sea, es que hay muchas cosas contenidas en lo que señalaste. Yo tiendo a creer que las manifestaciones sociales visibilizan también distintas problemáticas
que existen en el país, no solamente a través de la demanda que se levanta en los movimientos, sino que las expresiones incluso de violencia. Tenemos un país sumamente fracturado. Entonces, claro, al final uno ve el resultado final, que es la comisión del delito. Y eso hay que atacarlo, ¿cierto?, a través de la persecución policial y la justicia. Pero si uno va más atrás, lo que te encuentras es que tenemos un país desigual, donde hay efectivamente gente que aprovecha la manifestación para robar, porque además lo hace permanentemente en otros momentos, y esa es la fractura entonces. Pero que la gente ahora se mete cuenta a saquear a veces un supermercado, un centro comercial ahora. No, Por eso y se tiran contra por una eso- vitrina que tiene zapatillas o No, reloj. o Por las eso galletas del centro. Claro, entonces, Por eso También, lo digo, sí. la manifestación no crea los hechos necesariamente, sino que da cuenta de que tenemos un problema social que es independientemente incluso de la manifestación misma. En la manifestación se visibiliza problemas que a veces quizás no queremos ver, pero que están ahí presentes. Entonces nosotros tenemos que reducir la violencia y la delincuencia. ¿Cómo lo hacemos? No hay una sola bala de plata. Hay distintas medidas, distintas políticas que hay que aplicar, inmediatas, de corto plazo, mediano y largo plazo, para que en 10 años más miremos hacia atrás y digamos, empezamos a atacarla con políticas preventivas hace 10 años y esto está teniendo resultados. Entonces, claro, la reforma de las policías, mejoramiento de la política carcelaria, medidas preventivas sobre consumo de droga, sobre igualdad de oportunidades, ¿cierto? El Más copamiento derechos en MEIS, por sociales. ejemplo, para Esos casos. estos, claro, los copamientos son medidas inmediatas de corto plazo, pero al mismo tiempo que uno trabaja en eso, tiene que empezar a pensar más allá. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer como gobierno. Obviamente, nosotros no esperamos que en 4 años solucionemos todo esto, pero abrir un camino de mirada más integral que sirva para dar respuestas inmediatas, pero también para que en otro gobierno o en el subsiguiente podamos decir, mira, logramos tomar decisiones que beneficiaron al país y la gestión de gobierno futuro en materia de seguridad y delincuencia. Piensa que me apoyo un poco, ministro, en la CEP, entendiendo que también es un estudio que tiene dueños, ¿no es cierto?, que tiene intereses creados, pero en muchas encuestas la delincuencia es, ¿no es cierto?, el tema número 1 para los chilenos. en nuestras mediciones también, por Sí. si acaso, junto al costo de la vida, son los dos temas hoy día más Plenamente de mayor consciente. preocupación. De mayor preocupación. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar entonces de la delincuencia y vamos a hablar del costo de la vida también y los temas económicos. Pero en este tema de la delincuencia, nosotros todas las mañanas que abrimos portonazos, todo, ¿qué es lo que en concreto ustedes creen que hay que hacer? Porque los delitos han aumentado mucho en el último tiempo. O sea, ya tenemos una alta tasa de delincuencia, pero hay un aumento explosivo entre, yo no sé qué datos tiene usted, no sé cuánto ha aumentado la violencia entre el 2021 y 2022, lo que da el 2022 en el mismo tiempo. Hay un gráfico aquí que tenemos, no sé si lo podemos poner al aire, como para, aquí está este gráfico que tenemos aquí, ¿no es cierto?, de justicia y seguridad. Entonces, queremos hablar de estos puntos porque esta materia es la que le preocupa a las personas. ¿Qué es lo que es este Ministerio de Seguridad Pública? A ver si lo pudiéramos conversar. Hoy día tenemos en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública un ministerio que tiene muchísimas tareas y responsabilidades. ¿Ya? Tiene la labor de realizar todo el gobierno interior, es decir, cómo el gobierno se distribuye en todo el país, ya cómo también atacamos las, por ejemplo, emergencias, cómo hacemos que los gobiernos regionales estén funcionando. En el fondo, el gabinete o la jefatura de gabinete político del gobierno se manifiesta en el interior. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos es que se encarga de la seguridad. Por lo tanto, es una tarea que muchos especialistas, y se ha llegado a un consenso porque incluso en otros gobiernos se había planteado la idea de tener un ministerio de seguridad aparte para que se especializara en la prevención y la persecución del delito. Y en ese sentido, nosotros estamos durante probablemente el mes de julio presentando indicaciones, como lo dijo el presidente de la República en su cuenta, para poder ponerle urgencia a este proyecto y que salga, ojalá, este año, ¿ya? Para que lo podamos implementar en el brevísimo plazo. Eso va a permitir especializar el trabajo, pero probablemente cuando la gente dice, pero eso son solamente instituciones. Entonces, para irse a lo concreto también, ley
de mejoramiento al sistema de inteligencia. Nuestro sistema de inteligencia está bastante obsoleto. Tú, si quieres perseguir el delito, sobre todo el del crimen organizado, tú lo que necesitas es tener mejores datos para poder, al momento de atrapar a alguien, tener las pruebas también y tener la capacidad de persecución y de demostración. ¿Va a presentar usted un proyecto de ley nuevo? Porque el proyecto de ley anterior... Indicaciones. Precisamente ustedes lo rechazaron. Indicaciones. Incluso el Frente Amplio fue muy duro con el proyecto de Piñera, ¿no?, de la ley de inteligencia. Bueno, ahora hay todo un tema porque Alinco votó por él y quedó como jefe de la comisión, bueno, usted ve el Congreso, ministro, ahí, y va a tener que conversar con Alinco. Pero ese es otro punto. Que nos tapa la dictadura de los millennials, dijo. Sí, eso no lo entendí muy bien. Sí, qué raro. Eso dijo. Sí. Pero ¿Qué les pareció eso de Alinco? Dijo que él había aguantado la dictadura de Pinochet y iba a soportar la dictadura de los millennials. Es una frase retórica para tratar de, en este caso, no evadir de alguna manera lo que había sido un compromiso de todo el pacto administrativo que se había generado en el Congreso, que ellos mismos acordaron. Por lo tanto, ahí... ¿No era algo impuesto? Porque uno tendió a pensar que lo dijo porque ustedes están con mucha imposición, que a lo mejor porque usted está llegando al... Había un acuerdo administrativo de todos los sectores para la gobernanza de la Cámara. Y esos acuerdos incluían el que la presidencia de esa comisión en particular iba a ser del diputado Jorge Brito. Y él se salió del acuerdo. Por lo tanto, obviamente, hubo ahí una presión de decir por qué te sales del acuerdo si es lo que mantiene la posibilidad de tener una gobernanza al interior de la Cámara. Pero son detalles que yo creo de la política que hoy día quizás a las personas no le... Pero para que la gente entienda, finalmente Alinco era el cuarto voto para que Brito fuera, que es de la Alianza de Gobierno, el presidente de esta comisión de inteligencia, por eso llegamos acá, ¿no? Sí. Alinco se asoció con republicanos, con RN, con la UDI, que eran los 3 votos, y él votó por él, y quedó con 4 votos, ¿no es cierto?, y quedó en la presidencia. Porque ahí es donde hay que meter las indicaciones, ¿no? Yo entiendo que ahí por eso llegamos acá. O quiere hacer una ley nueva. No, la comisión, el trámite de la ley de inteligencia no va por esa comisión. Esa es una comisión que lo que busca es tener información muchas veces reservada, clasificada, respecto a cómo está actuando el sistema de inteligencia, la ANI. Pero la ley, y como es reservada, es secreta esa comisión. En cambio, el debate respecto a cómo va a ser la ley de inteligencia es público y se hace tanto en las comisiones, puede ser o de seguridad, de constitución o también de Fuerzas Armadas. Se mezcla y cualquiera de esas comisiones puede pedir competencia. ¿Cuándo indican esas indicaciones? Porque uno entiende cuando escucha a la gente que más o menos por el sentido común, entonces estamos al debe con la inteligencia, ¿no? Era muy divertido, además, un columnista que dijo además que la ANI tenía una pura puerta, digamos, ¿no? Partiendo por ahí, digamos, ¿no? No, pero esas indicaciones van a estar en los próximos meses, en los próximos 2 meses probablemente, pero lo importante para nosotros, y donde más hemos visto que los números han crecido, es particularmente en armas, delitos con armas, y particularmente armas de fuego. Entonces nosotros estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, y así también lo dijo el presidente en la cuenta pública, de cómo cambiamos la cultura de las armas. Porque una vez que uno cruza un umbral, un límite de la naturalización del uso de las armas, es muy difícil tener un retorno. Lo estamos viendo en otras sociedades como Estados Unidos, que vive masacres cotidianas. Pero ese no es un error del gobierno, mire, comunicacional, disculpe. Estuve viendo todas las cifras de la tenencia de armas de chilenos. La verdad que permanece en el tiempo, sube una cantidad pequeñísima, baja, sube. No, pero los delitos crecieron mucho. Mira, no los delitos, perdón. No, los delitos con arma de fuego. Pero déjame terminar, porque el tema no son los delitos con arma de fuego, porque las armas de fuego vienen de distintos lados. Sí. Las armas de fuego entran clandestinas, sí, claro. Las armas de fuego se las roban a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Sí, inscritas. Las armas de fuego también, las armas de fogueo. Las modifican. Las modifican, que es un problemazo hechizas en Latinoamérica, ¿no? Claro. Es un problemazo en Latinoamérica. Hay gente trabajando en serie modificando armas y está el arma de la tenencia. Pero lo que le decía yo es que el arma de fuego, la tenencia de armas, el arma inscrita, digamos, si uno ve las cifras ha subido ahora estos últimos meses porque está el tema del tapete, pero nunca ha sido un factor relevante. Y quizás hoy día se pone como un factor casi único, ¿no es cierto? Y se lleva la discusión para allá, se infla la conversación cuando hay 4 o 5 formas de que estas armas lleguen a los delincuentes que dice usted que va a darme la cifra. Porque toda esa violencia por arma de fuego no son puras armas inscritas robadas. No. Son armas que vienen de distintos lados, digamos. Sí.
Pero hay un informe de Contraloría. Muchísimas inscritas. Sí, hay un informe de Contraloría de hace 1 año y medio aproximadamente, que lo que dice es que hay 130.000 armas de personas que ya fallecieron, que están inscritas en personas que fallecieron y no sabemos su paradero. Pero al mismo tiempo, la ley de armas y el control y persecución de armas lo que busca no es simplemente atacar o controlar y regular el sector como normado de las armas, sino también como las fronteras, como en los distintos espacios de persecución y de inteligencia también hacemos una sanción más alta, la tenencia de armas sin... Ministro, para bajar el tema, ese es un tema de fiscalización. También. Si hay inscrita, yo vi ese informe, hasta una guagua tenía un arma. Estaban inscritas 2 guaguas, creo que eran 2 guaguas. Menores de edad tienen armas. O sea, la verdad es que, claro, tenemos un problema ahí con ejecutar la ley que está, con tener una buena fiscalización, con que las autoridades pertinentes en su momento, ¿no es cierto?, hicieran foco ahí, porque iba a ser un problema el tema del arma robada y todo. Pero tenemos un problema severo, tomo el guante, ministro, lo que dice el ministro, la frontera. Quizás si entran 700 personas, 500 personas diarias ilegalmente a Chile, ¿cómo vamos a saber si entran o no entran armas, ministra? Sí, lo que pasa es que yo creo que es importante señalar, Julio César, que nosotros no tenemos una mirada como reduccionista del problema. De hecho, todo lo contrario. Tenemos una política de menos armas, más seguridad, efectivamente, pero esto no es solamente la prohibición. La fiscalización, el control, las fronteras, la inversión que estamos haciendo para el despliegue policial en fronteras en el norte también es súper importante. El aumento, el 400% de las capacidades operativas en la zona sur de las policías. Estamos con un plan de inversión para mejorar la capacidad operatoria. Aduana la tenemos en el Consejo. Mira, nosotros tenemos que hacer reformas que pasan por el Congreso para tener mejores resultados a futuro con nuestras instituciones. Pero mientras tanto, igual hay capacidades que tienen nuestras instituciones y que hay que integrarlas para que trabajen mejor. Y por eso este Consejo para el Crimen Organizado, ¿ya?, y la persecución de las armas. Este consejo tiene distintas instituciones. Está el Ministerio del Interior, está Carabinero, está la PDI, está Aduana, está el Servicio de Impuesto Interno. Hay distintas unidades que están trabajando de manera coordinada para justamente esto. Entonces, ojo, claro, comunicacionalmente uno dice, claro, solo sacar las armas. No, pero esto no se trata solo de sacar las armas de circulación como en materia de prohibición de inscripciones, sino que es fiscalizar, es mejorar las capacidades operativas de nuestras instituciones, porque tenemos que actuar ahora. Por eso uno dice, por eso les planteo un tema comunicacional también, porque la gente se enfocó, y yo veo como comunicador, veo en la televisión, en la radio, en el cable, veo que ahora todos defienden tener armas, cuando en Chile son un 3% de armas, todos defienden, nunca nadie de 100 chilenos, solo 3 tienen armas, y ahora todos como, entonces el foco quizás tiene que estar en comunicar, oye, el despliegue masivo que va a haber para sacar la arma, porque lo que más dice la gente es quitémosle el arma a los delincuentes primero, y después se la quitamos a la gente que quiere usar en legítima defensa un arma. ¿No es cierto? Sí, es que yo creo, ojo con poner como esa como dicotomía. Primero, yo creo que no todos. Nosotros vamos permanentemente a poblaciones, estamos hablando con autoridades y con dirigentes, mujeres, sobre todo de juntas de vecinos, organizaciones, donde nos piden por favor sacar las armas de circulación. Tenemos muchas agrupaciones de víctimas de violencia donde son madres que perdieron a sus hijos por balas locas. Entonces, nos dice aquí, están en manos de delincuentes. Porque llegan a manos de delincuentes por distintos orígenes, ¿ya? Y entre ellos también armas inscritas. Sí. Entonces, ojo, pueden haber en redes sociales, tenemos a los republicanos o algunos parlamentarios que defienden el uso de armas, pero mira, veamos lo que pasó en Estados Unidos. Por esto es una conversación que ha querido también posicionar nuestro presidente de la República en la gira internacional. Aquellos países que dijeron, ármense todos, los resultados en materia de violencia pero eso en Chile nunca aumentaron. Estaba en discusión. No, pero es que ahora, ojo, pero porque se está abriendo. algunos quieren, en Estados Unidos no compran los sectores conservadores, claro, los sectores conservadores están tratando de posicionar esa discusión y llevarnos a esa situación. Entonces, ojo, nosotros tenemos que ser sumamente claros que aquí no queremos más uso de armas y en eso tenemos que ser sumamente tajantes para justamente evitar que más personas inocentes terminen falleciendo por crimen organizado, uso de armas que tienen distintos orígenes y entre ellos también el uso de armas inscritas. Mire, para no llevar a los extremos esta conversación y quedarnos con esto, con lo último, ¿no?, que es el plan, porque queremos ir con el tema de la economía también, el tema de la economía de las personas, la inflación, ¿no es cierto? ¿Qué
que es bien particular Chile, ¿no? El ministro mejor evaluado, el ministro de Hacienda. Todos alegan todo el día que Chile está, pero el ministro mejor evaluado en la última encuesta, ustedes dos vienen después, digamos. Le tenemos gran aprecio al ministro Pero Marcel. el ministro Marcel, de la nada, ¿no es cierto?, del más odiado después de que no quería el retiro, y después de que estamos todos los chilenos alegando con el tema de la inflación, los precios y todo, de pronto sale el mejor evaluado el ministro Marcel. Entonces pasó algo ahí entre medio. ¿Cómo hoy día le damos certeza a los chilenos, ¿no es cierto?, de ir saliendo de esta crisis económica que entendemos que es mundial, que entendemos que la inflación, ¿no es cierto?, es de toda la región? ¿Cómo Chile toma su camino para empezar a salir de esto, ministro? ¿La reforma tributaria es relevante en esto? A ver, es relevante la reforma tributaria para otros objetivos, ¿ya? Pero el objetivo de mantener a la economía que finalmente traiga beneficios para las familias, porque ese es el objetivo, la economía no es como un fin en sí mismo, sino que es un medio, una forma de organizar la sociedad para que las personas puedan tener mayor bienestar. Entonces, la reforma tributaria tiene algunos objetivos, pero el fenómeno de la inflación y del costo de la vida tiene particularmente por objetivo, o sea, como contrapartida por parte del gobierno, mejorar la productividad. Y para eso tenemos que una distinta parrilla de medidas que ninguna actúa de un segundo para otro. Hay un organismo encargado en Chile de tratar de abordar la inflación de manera primaria, que es el Banco Central. Y que, bueno, cada medida que toma, como por ejemplo subir las tasas, también generan un freno y un impacto en la economía porque frenan la posibilidad de las inversiones y por lo tanto hacen más difícil la recuperación. Pero estamos justo transitando en un momento donde el ministro Marcel también ha tratado de dar las certezas, las tranquilidades de que Chile va a pasar este momento inflacionario, pero para eso tenemos que tener responsabilidad fiscal. Entonces, este año presupuestario, que es el año más difícil, yo diría, para todas las presiones que tenemos desde los distintos ministerios, porque hay mucha necesidad, si es que lo logramos sortear bien en términos macroeconómicos, vamos a poder desde el próximo año ya empezar a desplegar una agenda más ambiciosa en lo que es nuestro programa de gobierno. Y en particular la reforma tributaria, el objetivo que tiene es poder entregar aquello por lo que las familias se han movilizado tanto tiempo, que es mayor garantía en derechos sociales y poder tener mayores descentralización de los recursos también para que los municipios puedan atender a las necesidades que están hoy día en los barrios. Entonces, si queremos tener, por ejemplo, una pensión básica, o sea, pensión universal garantizada de 250.000 pesos como piso, necesitamos una reforma tributaria. Si es que queremos tener que los medicamentos para toda la población puedan entregarse para las enfermedades crónicas gratuitamente en el sistema público de salud, bueno, necesitamos una reforma tributaria. Entonces, para reformar la salud, tener, no sé, más centros de resolución regionales que permitan cuadruplicar incluso la productividad en términos de las cirugías que hoy día se realizan en nuestro país y poder disminuir la gran lista de espera que heredamos al momento de llegar como gobierno. Bueno, necesitamos más recursos. Y esos recursos, para que sean gastados de manera sostenible, necesitan tener ingresos permanentes. ¿Y cómo pensamos recaudarlo nosotros? Bueno, de principalmente tres fuentes. Una es los sectores de mayores ingresos, tanto en ingresos mensuales como en patrimonio, lo que tienen acumulado. Ese es un paquete de reformas que se va a buscar generar. Otro es respecto a nuestra minería. El royalty a la minería. Hoy día el precio del cobre está, hace poco más de 1 año y medio, 2 años, está por sobre los $4 la libra. Eso es una cifra altísima y por lo tanto, solamente por un efecto de escasez internacional y por lo tanto de aumento del precio internacional, es que las empresas acá han tenido una cantidad de utilidades muchísimo más alta y el llamado impuesto específico a la minería es sumamente pequeño respecto a lo que podríamos recaudar sin afectar la inversión. Entonces, hay un conjunto de cosas que se pueden hacer, pero evidentemente la puerta de entrada para nosotros poder habilitar esas reformas es la reforma tributaria. Hay una, perdón Julio César, que a propósito de la evaluación del ministro, ¿cierto? Una de las cosas que tiene el ministro y que ha sido también encomendada por el propio presidente de la República es generar las condiciones económicas para los cambios que están comprometidos en el gobierno. Y yo creo que el ministro ha hecho un trabajo importante en dar las certezas del cambio y hacerlo bien, o sea, cómo manejamos las arcas fiscales y las reformas para ir cumpliendo
el proceso de cambio. Entonces, yo creo que la evaluación tiene que ver mucho con eso, que es un ministro que cuida el proceso de cambio desde el punto de vista económico. La reforma tributaria quizá, claro, no está tan relacionada, pero igual es importante porque en la medida que se presente el 30 de junio, después además de un diálogo en todas las regiones inédito, sumamente transparente, da certezas también, como cuáles van a ser las reglas como de impuestos a las grandes empresas, a los grandes patrimonios, cómo se va a manejar el país desde ese punto de vista para que también los inversionistas tengan claro cuáles son las reglas del juego del país. Por eso le preguntaba. Y el ministro Marcel, después del CEP, dijo que nos alientaba a aumentar los estímulos para la inversión. Y esto es tanto la pública como la privada. En la pública nosotros tenemos ahí todo un trabajo entre los distintos ministerios para acelerar los proyectos de inversión pública, porque siempre hay mucha burocracia en estas cosas, más cuando hay inflación se retrasan los proyectos presupuestados por el aumento de los costos. Pero también el tema de los trenes, por ejemplo, todo esto es pensando cómo desde el Estado también nosotros generamos mejores condiciones para la inversión y el crecimiento económico. El nuevo modelo de desarrollo también apunta a esa dirección. Y también el tema de los privados que pueden siempre colaborar en las líneas estratégicas del Estado y del Gobierno. No, se lo preguntaba porque el 30 de junio entra este proyecto. El 30 de junio. Y bueno, llevamos tanto tiempo acá escuchando que la confianza para la economía es vital, ¿no? Y por eso recojo claro la confianza, ¿no? recojo lo que dice la ministra en términos de que es importante que ya esté adentro de este proyecto y que todos lo puedan ver, lo puedan analizar, precisamente para que se generen las confianzas y la economía fluya, digamos. Sí, el presidente me dijo que en su gira ahora a Estados Unidos y también en Canadá, él cuando hablaba con los CEO, los gerentes y los directores de las distintas empresas internacionales que tienen inversiones en Chile o que potencialmente podrían tener inversiones en Chile. Se reunió con muchos de ellos, ¿no? Que sí, estaban en... con muchos. Lo que les decía es que Chile se está tratando de pegar un salto al desarrollo y que Chile lo que quiere diferenciarse es en tener un país cohesionado y un país estable. No como hoy que estamos fracturados y que todavía estamos muy tensionados. En vez de Chile ser atractivo, como muchas veces compiten los países que están en vía de desarrollo, en vez de ser competitivos bajando los estándares ambientales, bajando los estándares tributarios, bajando los estándares laborales, Chile lo que quiere es construir una sociedad en la cual tengamos acceso al bienestar y por lo tanto que al ser más cohesionados la inversión también te permita ser más estable. Y me dijo que recibió muy buenos comentarios de vuelta por parte de los empresarios como de entender que el camino hacia un desarrollo sostenible no es solamente respecto al medio ambiente, sino también a las relaciones sociales. Que la gente que trabaja, un poco como Ford lo decía hace 100 años. Ford decía, el empresario que creó la empresa de autos decía, yo lo que quiero es que mis trabajadores puedan comprarse mi auto. Por lo tanto, su modelo de pago a los trabajadores estaba hecho para que ellos mismos fueran la demanda de los propios automóviles. Por lo tanto, les pagaba bien, mucho mejor que el precio de mercado en ese momento. Entonces, esa visión empresarial que lo que busca es que la sociedad como un todo pueda mejorar, es también el foco de la conversación que se está teniendo con inversionistas extranjeros y al parecer al presidente le ha ido bien en ese camino. Parece que ser uno de los vicios que tiene la economía chilena, los altos precios y alguno que otro delito que se ha cometido en nuestro país, como las colusiones, tiene que ver con la concentración. ¿Cómo este gobierno va a trabajar? Porque han dicho todos los gobiernos de que tengo uso de razón que van a desconcentrar, se han creado fiscalías, todo, y no pasa nada. Porque esa es la verdad, y no pasa nada. Y Chile está más concentrado que nunca, ¿no es cierto? Y tenemos 3 cadenas de esto, 3 cadenas de esto otro, 3 cadenas de esto otro, 3 cadenas de esto. ¿Cómo realmente este gobierno va a trabajar esta desconcentración? ¿En qué planos? Bueno, es que la política de nuevo modelo de desarrollo, que además tiene que ser financiada, porque nosotros para tener un nuevo modelo de desarrollo más desconcentrado desde el punto de vista económico, que genere más oportunidades para las regiones, que aproveche las capacidades humanas y no solamente naturales, requiere una inversión del Estado a través de lo que nosotros proyectamos, la Banca Nacional del Desarrollo. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que es aumentar las capacidades productivas desde un punto de vista sostenible, descentralizado en regiones, con perspectiva de género, con una mirada desde el punto de vista de los derechos laborales de los trabajadores, y eso inmediatamente, al desconcentrar y generar capacidades productivas en las regiones, te permite apuntalar, ¿cierto?, a una democratización de la economía y una desconcentración. Eso? ¿Cómo se incentiva a la colaboración, a la cooperativa? Cooperativismo, el otro día compré una colaboración, las pymes juegan un rol fundamental. El otro día compré una lenteja de marca nacional, importante, clásica, pero las lentejas eran canadienses.
¿no es cierto?, la lenteja no es la chilena. Entonces, ¿cómo incentivar a que lo que hemos perdido en muchos ámbitos vuelva a renacer, sobre todo después de la pandemia, que nos deja una gran lección, ¿no? Tratar de ser un poquito más autosustentable, ¿no? Mira, Julio César, acá hay un tema respecto a la concentración. Además de todo nuestro programa en materia de modelo de desarrollo, también hay una agenda de probidad. Ya nosotros estamos tratando de instalar una agenda en la que permita, por ejemplo, tener acceso a los beneficiarios finales de las empresas. Y uno dirá, ¿por qué está esto relacionado? Porque uno cuando va y ve una nueva marca, una nueva pyme, muchas veces las personas no saben cuál es el beneficiario final. El Estado muchas veces no sabe cuando contrata por compras públicas quién es el dueño detrás de una empresa que está postulando a través del sistema de Chile Compra o de alguna licitación. Y por lo tanto, cuando tú no sabes cuáles son los beneficiarios finales, al final la corrupción se puede meter por muchos lados. Entonces, una parte importante del proceso que tenemos ahora en reforma tributaria y también de la conversación que queremos tener es cómo hacemos para que cada empresa uno sepa cuál es el beneficiario final y por lo tanto saber qué pedazo de la torta se está llevando cada persona. Hoy día, para que las personas sepan en la casa, esta es una cifra que yo no la creía cuando me la dijeron por primera vez. Bueno, las empresas en Chile, el 98%, un poquito más del 98% son pymes, de las empresas inscritas. Menos de un 2% son grandes empresas. Pero las grandes empresas concentran el 87% de las ventas. Es decir, ese menos de 2% concentra el 87% de las ventas totales que se hacen en nuestro país. Esa concentración es brutal. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Apoyar a las pymes. ¿Para qué? Para que la microempresa pase a ser pequeña. ¿Ya? Que la pequeña pase a ser mediana y que la mediana pueda aspirar a ser grande. Y hoy día en Chile, a través de la innovación tecnológica, también hay muchas que están escalando de manera rápida y que nosotros también tenemos que ponerle el acelerador para que puedan... Esas cifras están hace... No, porque ha crecido. Pero voy a hacer colocar caleta de rato. Aquí entrevistamos a Yanina Figueroa una vez que nos tiró esta cifra. Bueno, con que Yanina en la cara hemos nos reflejó esta cara el 2019. Lo que quiero decirle, por supuesto que han ido siendo, pero... ¿cómo se incentiva? ¿Cómo se trabaja a que esto cambie si lo que alegan ellos precisamente es que hasta el Estado le compra a las grandes empresas? Sí. Por eso la agenda, mira, es que hay distintas áreas. Modelo de desarrollo, eso tiene un camino más largo y tú me decías, ¿cómo generamos las condiciones para que no tengamos que importar todo? Bueno, capacidades productivas propias, ¿ya? Y con mirada regional, porque las regiones son distintas y la idea es que la gente pueda formarse y poner a disposición su capital humano en desarrollos productivos locales, a través del apoyo del Estado, porque el privado puede hacer lo suyo, pero si el Estado no da el ejemplo, se queda atrás. Eso es una cosa. Lo otro es la probidad y la transparencia para que evitemos concentraciones además que son engañando a la gente, concentraciones de capital y poder económico que son a través de vulnerar las leyes y la probidad y la fe pública. Y por otro lado, la agenda que estamos trabajando a propósito de los diálogos que hicimos con el salario mínimo, Julio César, que fue súper importante, esto no solamente para la aprobación del salario mínimo, porque desde ahí se creó un precedente de conversación y de trabajo que incluso Yanina agradeció cuando presentamos el proyecto con las pymes. Y ahí hay varias cosas que son más pequeñas, obviamente, que son ayudas mucho a las pymes respecto al tema del pago, ¿cierto?, anticipado. La agenda del pago de 30 días que la vamos a modificar porque quedó con una pequeña letra chica que no la hace aplicable. Lo del FOGAPE, que también lo estamos trabajando para poder modificar porque no funcionó bien. De una u otra pues por eso hay se medidas que la están son sacando a corto plazo y que ayudan ya a las pymes, y esa agenda la estamos trabajando comprometidos con el Ministerio de Economía, Hacienda, por cierto también trabajo, y las organizaciones de pymes que además son varias y que están en esto. Entonces ahí tenemos un compromiso de agenda, tenemos lo de probidad y tenemos lo del largo plazo que tiene que ayudarnos a salir de esto de la dependencia extrema, porque Chile es un país no solamente hermoso, sino que su diversidad geográfica, territorial, cultural, nos permite poder potenciarnos desde el punto de vista de lo que tenemos para que la economía sea más diversa, más sustentable y que nos permita un crecimiento que nos haga sentir orgullosos y que genere mayor distribución. No solamente a través de los tributos, porque uno dice redistribuir la riqueza a través de una justicia tributaria, sino que también distribuir la riqueza desde la generación de riqueza. Y eso es sumamente importante desde el punto de vista del programa que tenemos comprometido. Hablando de probidad y transparencia, lo de Metrogas, ¿fue una viveza? ¿Fue una viveza de la empresa? ¿Fue un error
en el Congreso o lisa y llanamente ustedes sienten que aquí hay traspaso de información, de que quedan las leyes hechas siempre con un paso en falso, digamos, para que... Lo primero es que, para contarle a las personas, el gobierno a través del CERNAC se está haciendo parte de la demanda contra la empresa, ¿ya? Hay una demanda que es de la CONADECUS y de la ODECUS, dos organizaciones de consumidores que el gobierno está respaldando y por lo tanto se está haciendo parte, y eso nosotros creemos que no puede quedar impune porque se abusó de todas las personas que hoy día consumen. El 20% del mercado hoy día del gas en Chile es gas natural y en este caso ese gas se comporta de una forma, como lo podrán ver cuando rompen las calles y tiran un ducto, como un monopolio natural, y por lo tanto ese precio abusivo nosotros creemos que hay que perseguirlo a través de esa demanda. Por otro lado, las modificaciones legales que tengamos que hacer para que esto no vuelva a ocurrir y para que se ajusten los precios a la familia, para que no sigan pagando de más, es algo que, de hecho, el día de ayer también tuve reunión con el Ministerio de Energía, también con la gente de DIPRES. Precisamente la lógica del CERNAC y no de la Fiscalía Nacional Económica. No, la Fiscalía Nacional Económica lo que hace es que presenta un informe y dice, aquí la empresa cobró más de lo que podría haber cobrado, cobró un 20% de sobreprecio a través de una empresa de la cual ellos eran parte y hacían de alguna manera una triangulación. El CERNAC se presenta desde los consumidores para hacer la demanda diciendo esto con los antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros vamos a hacer en tribunales una demanda. Perdón, solo por saber, porque no lo sé, pero la Fiscalía cuando descubre esto no tiene la capacidad, la potestad o las herramientas para ellos también. Ellos emiten un informe. Pero y no ellos no van a la justicia. Ellos pueden ir a la justicia, son fiscalías, son órganos persecutor. Entonces, ¿por qué nosotros hoy día, porque ellos lo que dicen es que esa es la diferencia que se está teniendo, y es toda la materia de controversia, de que lo que hicieron con este sobreprecio, en el artículo transitorio, hay un espacio de interpretación donde lo habría permitido. Nosotros tenemos una opinión distinta respecto a eso, porque la empresa se aprovecha de esto y eventualmente podría haber sido considerado ilegal. Por lo tanto, ahí es donde el CERNAC entra para hablar desde el abuso de la empresa hacia los consumidores. Pero por lo mismo también vamos a tomar acciones legales, como la Fiscalía no decide perseguir porque dice que había una apertura en la legislación transitoria. Nosotros lo que vamos a hacer es modificarla. Y eso lo vamos a anunciar en los próximos días, el mecanismo específico. Ya hay varias iniciativas de los propios parlamentarios y parlamentarias en el Senado y en la Cámara, y nosotros vamos a anunciar en próximos días cómo nos vamos a hacer parte de eso. Es que en el fondo es un poco de ambas cosas. Es como hay que corregir la ley, pero también se vulneró el espíritu de la ley. Entonces, por eso estamos recurriendo, ¿cierto?, con esta demanda, pero también la modificación legal. Y diferenciar también los mercados, porque son mercados distintos el de gas natural con el de gas licuado. La familia dice, mire, subió el precio del gas. Bueno, subió el de los cilindros y también el de los ductos, ¿ya?, que es el gas natural. Pero son mercados distintos, por eso lo estamos trabajando aparte. El Metrogas es gas natural ductos y su mercado funciona distinto porque es más monopólico. Distinto el de los cilindros. En el caso de los cilindros, lo que nosotros estamos haciendo, además, bueno, para hablar de gas en general, es que a través de la ENAP se pueda distribuir y participar como más competidor, ¿cierto? A través de la distribución, para lograr disminuir y bajar los precios, y bajar los precios cilindros, sí, ¿ya? Para diferenciar, porque creo que a veces como se pierde un poco en la discusión la diferencia en los mercados, porque hay que tratarlos de manera distinta y estamos trabajando en ambos mercados. Y de hecho hoy día en ambos sectores se está abusando, sí, en el de gas natural y en el de los balones o cilindros. Pero ¿sabes también lo que creo que es muy importante? Es que la gente siempre ve traicionada su esperanza, sí, su ilusión, porque Máximo Pacheco y los gobiernos de concentración le dijeron, en unos años más el gas va a bajar un 20%. ¿Y qué es lo que descubre la gente después de un rato? Es que esta empresa se la ingenió para que no bajara ese 20% y para que siguiera este sobreprecio. Entonces, hay un... Más allá de esto, de la minucia es finalmente que el espíritu, que la promesa, que una vez más, por un error en el Congreso, por esto. Ministro, les tenemos un último minuto. Por eso la tarificación va más allá, porque es como un mercado monopólico. Si es que modificamos la ley, quizá buscan otra fórmula, entonces la tarificación en mercados monopólicos ayuda mucho más a regular esto. Deme solo un segundo, porque este es el último minuto, pero volvemos al tío. Pero el último minuto... A ver, ¿es lo que estamos esperando todos? Es lo que estamos esperando todos, que lamentablemente, al parecer, la FIFA no acogió la petición de Chile, Rafa.
Exacto, como tú dices, Julio César, la FIFA no ha aceptado el reclamo chileno ante el doble identidad que tiene Byron Castillo, y por lo tanto Chile no va al Mundial. Chile no va al Mundial por ahora, porque ya se anunció que va a apelar ante el tribunal, el TAS, el Tribunal Deportivo. Hay que recordar que el abogado Carlecho ya había anunciado que esto iba a ocurrir, básicamente por la cercanía del Mundial, por los paquetes turísticos que se habían invertido y por toda la parafernalia, todas las disposiciones económicas que se toman de cara al Mundial. Esta declaración fue hace 3 días. Muchos especularon si se trataba de un parche antes de la herida o de una manera de presionar a la FIFA. Ahora la FIFA ha confirmado esto y Chile ha anunciado que va a ir ante el TAS para apelar a esta decisión. Pero hoy por hoy Chile no va al Mundial, Julio César. Lamentable, sobre todo para los ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo, que yo sé que son fanáticos de la selección. Muchas gracias, Rafa. Bueno, ahí está, esta es la información de último minuto. La FIFA no acogió la petición finalmente de Chile, pero Chile va a ir al TAS como ya se conocía. Bueno, no les pregunto la opinión porque para no gastar tiempo en esto, usted quiere decir algo. Nos habíamos ilusionado harto con llegar al Mundial, tener la noticia hoy día, pero bueno, sí. Queda otra instancia todavía. Usted vino de rojo por... Nosotros rojo y azul. De verdad vinimos rojo y azul. Claro, ustedes creían que, bueno. Pero mire, sí, bueno, iba a agradecerle a la generación dorada en todo caso. Siempre nos entregaron tanta alegría que, bueno, queríamos que clasificaran en la cancha. Estaba esta última oportunidad, pero yo creo que todo Chile les agradece de corazón todo lo que han dado. Así que... bueno, la verdad es que... Esto es Rocky. Pero no está todo terminado. Esto es Rocky, ¿no? Usted no se enoja. Bueno, vamos a la apelación. Ministro, usted no se enoja porque cuando entrevistamos a otros ministros y usted lo nombramos, tenemos apoyo musical, ¿o no? El ministro Jackson dijo... el ministro de Economía se rió mucho, por lo menos. Está bien. El ministro de Economía lo disfrutó. No, está bueno el. Y cuando no le resultan las cosas, digo, el ministro Jackson parece que. Ahí venía otro. Ahí venía otro, claro. Ahí está. Ese es cuando. Estamos con el ministro Giorgio Jackson. Ahí estamos. La verdad es que. El pasito, Bruno. No. Hace el paso. No. Sí, Pero no lo voy a hacer acá. Vamos a seguir conversando de los temas de actualidad con esta noticia de la FIFA que, bueno, nos deja bajoneados a todos, pero seguimos adelante. Vamos a hablar de salud, pero para terminar, el tema de la transparencia. En solo unos segundos, cito al presidente Boric, ¿no es cierto? El presidente Boric dijo en algún momento, ¿no es cierto?, y fue promesa de campaña, ¿no? Lo escribí aquí, lo anoté para no pegarme el carril solo, digamos, ¿no? Porque finalmente después eso dice, no, yo no dije eso, no dije esto otro. Pero el presidente de la República en campaña dijo, ¿no es cierto?, que la austeridad era importante para él. Y que ningún asesor o alguna autoridad iba a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo. ¿No es cierto? Salió un informe de transparencia. Y hay bastantes asesores que ganan más que esas 10 veces el sueldo mínimo en el aparato del gobierno, ¿no? Él dijo que era el sueldo mínimo de los 500.000 pesos. Si lo sacamos por más de 5 millones, hay más de 80 y tantos asesores que están ganando hoy día en el gobierno de los ministerios de usted más de esa cifra. ¿Qué es lo que pasó? El presidente no sabe, no se pudo, se está trabajando en eso. A ver, el primer mes que nosotros asumimos, bueno, recordad que nosotros durante la tramitación del periodo pasado, después de cerca de 6 o 7 años, logramos bajar los sueldos tanto de los parlamentarios como también de los ministros de Estado, que están atados en el artículo 61 de la Constitución Política. Y logramos eso después de pelear bastante para que pudiera ocurrir. Y cuando ingresamos al gobierno hicimos 2 cosas.
Lo primero es que generamos un instructivo para la no contratación de familiares, cosa que no existía dentro del actual ordenamiento. Entonces nosotros fuimos más allá de la ley y fijamos ciertas normas donde, no sé, padres o madres o hijos pudieran trabajar en alguna de las reparticiones en puestos de confianza. Eso no existía y nosotros elevamos el estándar de la ley. Y por otro lado también generamos un instructivo de autoridad junto con el Ministerio de Hacienda para que precisamente ningún contrato que sea por honorario, después te voy a explicar la diferencia del por qué para el escalafón del sector público se requerirían reformas legales, pero al menos la primera acción que tomamos fue administrativa, con un instructivo que dijera no se pueden contratar a asesores por honorario por más de 3,5 millones y si es que tienen 15 años de experiencia por 5.200.000. Pero cada ministerio, por un decreto ley o una resolución del año 79, del año 1979 que sigue vigente, cada ministerio tiene algunos cupos, 5 cupos o 10 cupos para poder tener una excepción que la tiene que justificar. Entonces la carga de la prueba queda en el ministerio que quiere solicitar esto y tiene que ser autorizado por la DIPRES. Entonces, uno si lo mira en agregado, y probablemente un par de esos reportajes hacían la referencia, los sueldos de este gobierno están en general un 15% más bajo que en los puestos de confianza, estos por honorario, que los del gobierno anterior. Y nosotros vamos a seguir trabajando porque la promesa es que al terminar el gobierno converja estas 10 veces entre el sueldo mínimo con los sueldos de asesores. Hay asesores de la ministra Siches, por ejemplo, que ganan más que ella. Es que, ojo, hay algunos asesores que están, por ejemplo, las jefaturas de división están muchas veces por planta. Por lo tanto, tú no puedes bajar esos sueldos. Los de honorarios son los que nosotros no estamos Esto es de transparencia, yo estoy sacando los datos de transparencia. Este tema más grueso, más robusto, lo vamos a dejar porque quiero hablar de salud. Ya, pero lo único para cerrar, Julio, lo que pasa es que nosotros hicimos ese compromiso y ya partimos la primera etapa de ese compromiso. Todos ganan menos que antes del gobierno pasado y vamos a ir acortando las brechas para justamente hacer confluir los 500.000 pesos con los 5 millones. Sí, en 2026 nos juntamos acá mismo. Venimos los dos y yo se lo planteaba porque saqué la frase de campaña de la segunda vuelta de Gabriel Boric donde él se comprometió a eso. Nadie gana más de 10. Hoy día hay 80 y tantos que ganan más de 10. Entonces, era para saber cómo, por qué. Pero vamos a la salud que le importa a todos los chilenos. El primer paso en esa dirección. Sí, pero vamos a la salud que le importa a todos los chilenos. Porque, bueno, también viene el cambio. Aquí está. Fondo Universal de Salud solidario con aporte estatal e individual. Esto es súper importante, ministra, por favor, que lo explique bien porque aquí hay mucha fake news y se meten muchos fantasmas y uno dice, oye, tengo una salud mejor, me voy a tener que ir acá. A ver, ¿qué significa esto? Primero, que no existan chilenos de primera y segunda categoría o de primera y segunda clase. Eso es lo que nosotros apostamos, como los países desarrollados tienen a través del Estado garantizado el derecho a la salud independientemente de tu origen o tu capacidad adquisitiva, ¿cierto? Y por lo tanto que exista un fondo universal, un fondo único, que tenga una perspectiva solidaria, obviamente, porque no todos se enferman de igual manera o con la recurrencia, eso está muy ligado más a los niveles socioeconómicos. Entonces, que exista un fondo único nos permite más fortalecer la salud pública. Esto no implica que las ISAPRES mueran, solo son seguros complementarios, ¿ya? Un poco la misma lógica que queremos construir con lo de pensiones. El Estado tiene que garantizar un sistema de seguridad social a través de las pensiones que entrega y que parta de los 150.000 pesos como mínimo, y si hay iniciativas privadas que son complementarias, pero no es la columna vertebral del sistema. Nosotros creemos que en salud lo mismo. La columna vertebral del sistema tiene que garantizarla el Estado para que no existan discriminaciones odiosas en esto, y eso es a través de un Fondo Universal de Salud. Sí. Ya, el Fondo Universal de Salud, ¿no es cierto?, es la forma, ¿no?, para, uno entiende, también generar mayores ingresos al fondo. ¿En qué se va a ver manifestado? Porque eso también dice la gente. O sea, yo ya no voy a pasar mi plata para un sistema privado, sino que para el público. ¿En qué se va a ver manifestado?
que sea para todos por igual, es que sea para todos malo, para todos más o menos, para todos bueno, para todos... Entonces, ahí es donde yo creo que la bajada de eso. La idea de esto siempre es nivelar para arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día las personas que están en ISAPRE, lo que tienen es que ese 7% está descremado. ¿En qué sentido? Que para las personas que son o mayores, o para las mujeres, o para las personas que tienen alguna enfermedad de base, les hacen imposible que con el 7% de su sueldo alcance y muchas veces les cobran mucho más caro y les cobran más que ese porcentaje. Entonces las personas van, las que tienen más enfermedades o las que tienen las mujeres en edad fértil o también las personas mayores, lo que van pasando es que se van desplazando a FONASA. Entonces FONASA tiene mucho más carga de necesidad de atención, pero tiene menos recursos. Entonces la solución para esto es poder generar un sistema que permita hacer de esto con lógica de seguridad social. Es decir, todos tenemos la misma probabilidad de que nos enfermemos al momento. O sea, si nacemos decimos, en verdad no sabemos si es que vamos a tener más prevalencia de alguna enfermedad, etcétera. Entonces, que lo abordemos de forma de seguridad social, de tal forma de que, por ejemplo, tengamos más fortalecido el APS. Hoy día las personas que están en ISAPRE no conocen el sistema de atención primaria de salud, no se hacen las revisiones periódicas, tienen que ir solo cuando llegan al final. Entonces, la lógica de los sistemas nacionales de salud, como por ejemplo lo de en Inglaterra, es que tú vas previniendo. Entonces, tú haces atención antes, de manera más como periódica. A las mujeres les tienen, por ejemplo, como exámenes periódicos para prevenir, por ejemplo, los cánceres o distintas razones que hacen que el sistema se preocupe de ti antes de que incurra la enfermedad. Entonces, un sistema universal... Y ahí, en ese sentido, en ese contexto, ¿los prestadores pueden ser públicos y privados? Pueden ser públicos y privados, tal como sale en la lámina que nosotros estamos compartiendo acá. Venimos de un sistema bastante privatizado, por lo tanto, no es como pensarlo de cero y decir, oye, ¿cómo lo hacemos para ser como Inglaterra? Que es como el referente global. Pero yo creo que la pandemia abrió un poco el apetito, ¿no? Exactamente. O sea, cuando las personas van a vacunarse y ven que es gratuita, que es por orden de sanitario y que tienen que ir y van a tener la vacuna y no tuvieron que hacer básicamente ningún pago, eso la gente lo valora. ¿Por qué no puede ser eso con los distintos exámenes, con las distintas prestaciones? Y eso es un poco el modelo al que queremos proveer y puede ser tanto un prestador público que esté, privado que esté regulado, como lo dijo la ministra, el fortalecido sistema público que queremos mejorar. Sí, es que y además que el sistema público atiende a la mayor cantidad de la población y faltan recursos para poder mejorar esa capacidad de atención, además que tenemos profesionales que están ahí dándolo todo además para poder atender a la urgencia. Cuando el país los necesita están ahí, entonces hay que mejorar. Pero además, Julio César, porque uno dice, bueno, el Fondo Universal de Salud es como parte de las reformas estructurales, ¿cierto? No es como una medida inmediata. ¿Ya? Siempre hay que separar estas cosas porque uno dice, miren, bonito, pero ahora, ¿qué pasa ahora? El Fondo Universal está en marco de la reforma que esperamos este año, ¿cierto? Este año a fin de año. Pero mientras tanto, el presidente le ha encomendado a la ministra de Salud, y ya está trabajando la ministra en esto, en una estrategia para acortar las listas de espera y mejorar como las capacidades de resolver el sistema, las deudas pendientes con la población. Y en eso ya se inauguró un CRR, que es un centro regional de alta resolución para operaciones quirúrgicas mayores. En la Araucanía, de hecho, fue el primero. Estos centros son súper importantes, se van a ir abriendo durante este año y prontamente más. Tiene que viajar a Santiago. Lo que pasa es que estos centros aumentan como la productividad del sistema, poniendo el punto de vista como económico. O sea, si en un pabellón normal se atiende 3 cirugías diarias, esto llegan 6, 7, 8 veces diarios. Entonces, acelera la resolución de las listas de espera. La atención de las personas. Entonces, mientras vamos hacia allá, hacia un sistema sin diferencia y sin privilegios, o sea, como de derechos, estamos también tratando de mejorar las capacidades de atención de la población hoy día. ¿Qué va a pasar con la gente? Porque están escribiendo a nuestro WhatsApp, la gente que hoy día tiene ISAPRE en Fácil. ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, la gente que está en ISAPRE va a poder tener la posibilidad de mantener las mismas prestaciones y seguridades que hoy día tiene, de convalidación a través de los bonos famosos que se sacan, para poder nunca nivelar hacia abajo. Esa es la idea. Solo que muchas de las personas que tienen ISAPRE además pagan adicional, no pagan solamente el 7%. Entonces la idea es que la ISAPRE cubra lo que va por sobre el 7%, de tal manera de que el Estado le puede dar la garantía de que con su 7% también va a tener acceso a las prestaciones que tenía acceso hoy.
Entonces, nunca debiésemos tener un caso en el que las personas pierdan una... Pero esos contratos deberían modificarse, ¿no? Esos contratos con la ISAPRES que hay hoy día. Es que va a haber que ver la solución de transición, pero lo que importa, como en términos de cómo queremos que se diseñe el sistema para las generaciones que vienen y para los contratos futuros y para cuando la gente tenga que enfrentarse al tema de la seguridad en salud, el micrófono. Ministro, que la ministra se sacó la chaqueta y se le quedó... Entonces, la idea es poder siempre poner la prioridad en que las personas tengan seguridad. Porque en salud la gente está llena de incertidumbre. Entonces, cuando alguien tiene la certeza de que va a ser atendido o atendida, cambia la cosa. Cuando alguien sabe, por ejemplo, hoy, que su enfermedad va a estar en el auge, la gente se siente un poquito más tranquila para llevar esa dificultad. En cambio, cuando no está cubierta, es una angustia gigantesca para no solamente la persona, sino para la familia. La idea con el Fondo Universal de Salud es que las personas cada vez vayan creciendo en esas certezas cuando se enfrentan a la enfermedad. Fíjese, ministro, que hay un tema en la salud que es bien relevante, que tiene que ver con todos estos medicamentos que son carísimos y que cada vez hay más niños que lo necesitan, hay enfermedades que son brutales y que los padres andan pidiendo ayuda, colaboración. ¿Se ha pensado a lo mejor tener un departamento especial para ver estos casos, un fondo especial o por lo menos una atención? Porque muchas veces ellos concurren a los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y algunos papás solos piden que al comprar el impuesto no se pague impuesto. Al comprar medicamentos no se pague impuesto. ¿No hay una idea con respecto a aquello, a trabajar en ello? O sea, desde el punto de vista de los impuestos, yo no me quiero entrar en esa discusión porque es mucho más compleja, pero sí un trabajo con Senabast, ¿ya? Y ahí el Ministerio de Salud también tiene una tarea y un compromiso programático de cómo disminuir los costos los precios de los medicamentos. Pero esto es una estrategia que está en el marco de la reforma de salud y ahí yo no me quiero adelantar más sobre eso porque entiendo que hay conversaciones en desarrollo al respecto, pero sí es una de las preocupaciones, o sea, mejorar la atención, la resolutividad, pero también el acceso a medicamentos que hoy día es parte como de la canasta básica de las familias y a propósito del costo de la vida, es un tema central para nuestro gobierno también. Cuando aprobamos la reforma Ricarte Soto, que incorpora un número acotado, pero significativo también de enfermedades de alto costo. Una de las cosas que dijimos en nuestras intervenciones es que tener una canasta reducida lo que hacía es que todas las familias ven con angustia cuál va a ser la lista del año siguiente. Y eso es muy brutal como las distintas organizaciones se acercan y uno dice a todos le encuentro razón. La pregunta es cómo ese fondo ha ayudado a muchas familias, pero también ha dejado postergadas a otras. Acá hay dos temas, me acuerdo que lo conversaba con Rodrigo Díaz, no sé si se acuerdan, el padre de Borjita, ¿se acuerdan del caso de Borja Díaz? Bueno, ese caso yo recuerdo haberlo conversado con él, con su esposa, cómo nosotros podemos entregar las garantías. Me acuerdo que hay muchas familias que con la misma enfermedad que tenía Borja acudían con un recurso de protección por el derecho a la salud a la Corte de Apelaciones, a los tribunales. Y se las negaban a algunos. A otros se las daban, pero con un medicamento de distinta generación, o sea, de distinta calidad. Yo creo que también hay un ámbito hoy día que la salud propiamente tal no tiene recurso de protección así como lo tiene el derecho a la vida. Por lo tanto, creo que también hay un marco constitucional que cambia la perspectiva hacia los derechos, que es precisamente una de las cosas que se están discutiendo y que se discutió bastante cuando se discutió el derecho a la salud en la Convención Constitucional. Entonces creo que el marco institucional, desde la Constitución, las leyes y la ejecución de las políticas públicas tienen que estar orientadas para que ninguna familia tenga que estar haciendo un bingo para tener que costear un medicamento. Ese es el objetivo que nos hemos trazado como gobierno y esperamos dar pasos significativos de aquí al término del gobierno para demostrar, oye, antes todos estos medicamentos se cobraban, ahora estos van a ser o con costo cero o sumamente reducidos. Hay un tema que hoy día tiene que ver con los equipos médicos también, que por mucho tiempo operaron en el hospital, ¿no es cierto? Tenían su propia agenda, digamos, ¿no? ¿Ustedes van a trabajar con respecto a eso, a que se legisle de otra manera o instructivo a los directores de hospitales o no, para que estas corporaciones médicas ¿no es cierto?, que se asociaban, ¿no es cierto?, que ocupaban en horarios muertos, entre comillas, ¿no es cierto?, y el médico no tenía tiempo para operar, pero operaba de manera privada después de la tarde ocupando la instalación del hospital? ¿Eso ustedes se ha conversado? ¿Eso
de una u otra forma se tiene que protocolizar, no puede quedar nomás al libre albedrío quizás de un director de un hospital. Claro, o sea, nosotros lo que queremos es mejorar la gestión hospitalaria en general, cómo aprovechar las capacidades de los hospitales, incluso tener que ocupar otros horarios para poder resolver las atenciones de los pacientes. Todo esto tiene que ser siempre en el marco de probidad, de reglas claras, de que aquí no se produzca ningún negocio extraño, sino que siempre comprometido con la fe pública, ¿ya? Y en eso, efectivamente, la gestión clínica, la gestión de los hospitales tiene que mejorar, ¿ya? Pensando sobre todo en las personas y en conversación colegio médico, los gremios de trabajadores, porque existe una diversidad también que plantea sus puntos de cómo hacemos mejor las cosas, también respetando obviamente los derechos laborales de los trabajadores. Pero eso es parte también de las tareas del Ministerio de Salud, que es el mejoramiento de la gestión de las camas hospitalarias, la gestión clínica, y una de aristas a propósito de las cirugías es lo que mencionábamos anteriormente, que son los CRR. Vamos a hablar... Además que también nos evita algunos bingos, porque los bingos no son solamente para medicamentos, sino que son para operaciones. Lógico, para ir al sistema privado. El tema de los médicos, la certificación de los médicos extranjeros, pero vamos a hablar de algo también que es bien importante, porque hay un tema que parece el cuento del lobo, ¿ah? A ver. Esa carga. Parece el cuento del lobo que son los trenes. Venimos escuchando el tren de Santiago al Paraíso, el tren, pero esta cuestión, yo como entrevistador hace 15 años que se viene haciendo el tren de Valparaíso a todo, hasta que hace un par de años entiendo que llegaron unos proyectos ya, ¿no es cierto? Y que esos proyectos están en manos del gobierno hoy día, creo que son dos, ¿no? Hablé hace poquito con el ministro de Obras Públicas, ¿no es cierto?, que lo que no estaba claro era el trazado, no sé por dónde podía pasar esto, pero que él dice que sí ahora sí que sí. Ahora sí que sí, este proyecto por lo menos en este gobierno va a terminar lanzado para que se ejecute, por lo menos, porque acá. Además, la gente de regiones del sur dice, pucha, quiero mi tren de aquí hasta acá, de Puerto Vara hasta Osorno, de acá hasta acá, de Chillán. Está ahí el tema del tren, así es que les pedimos a la gente que nos espere, sobre todo a los camioneros que les encanta el tema del tren, así es que vamos tenemos a unas gráficas. Tenemos gráficas, tenemos todo, lo que pasa es que me cambio de posición aquí para hablar de Chile. Pues. Estamos de vuelta aquí en Contigo en la Mañana, quedamos en Trenes para Chile y tenemos una exclusiva hoy día que usted va a ver por primera vez aquí y lo van a explicar los ministros. Así es que esta es una exclusiva que tenemos porque yo les decía, mucha promesa, mucha historia durante años y ustedes le han puesto fecha por fin a este proyecto. Por favor. Sí. No sé, Trenes Camila. para Chile. Ya. Esto es ya, porque como está en la página, bueno, esto es. Aquí está diferenciado lo que es en ejecución y estudio y desarrollo. Perfecto. Porque nosotros queremos dar continuidad a algo que se inició antes y que nosotros vamos a mantener con recursos, o sea, no lo vamos a abandonar estos proyectos. ¿Ya? Y aquí está, bueno, está Santiago Melipilla, ¿cierto? Están las inversiones en recursos en dólares. Y aquí muestra lo que es la construcción y las operaciones. Rojito construcción y cuando Verde deberían operaciones, entraría a estar en funcionamiento. Entonces, aquí están todos los proyectos que nosotros estamos continuando para que puedan... Melipilla es bien importante para la gente, estaría el 26. Sí, claro. El 2026 se está trabajando, es bien importante, y el de Talca, que también la gente pregunta mucho, Constitución 23, ¿no? El 2023, Sí, esperamos que entre en operaciones. Entonces, ahí no sé si queda bien claro el gráfico, y acá abajo, que está en esta parte de Batuco hacia abajo, son estudio y desarrollo, lo que nosotros queremos como aportar en la política en materia de trenes para poder contar con más líneas. Sí. ¿Ya? Y ahí está la que tú preguntabas, Julio César. Santiago Valparaíso, que requiere una inversión de recursos importante, cerca de 3.000 millones de dólares, y eso estaría, nosotros la aspiración que tenemos, y el presidente así ha instruido, que antes de irse del gobierno ya esté la primera, en construcción se le llama la primera piedra, en este caso sería como el primer riel, claro, no sé, de construcción para que ya entre en operación el 2032, pero si no se parte, no llega, ¿no? En este gobierno se licita, se estudia el proyecto y se empieza a construir.
Se empieza el Chile, o sea, el Santiago-Valparaíso. Santiago-Valparaíso, que esto. En general, el tema de los trenes demoran, son como 4 o 6 años. Nosotros estamos tratando de acelerar al máximo la estrategia para poder dar mayor conectividad y mejor desarrollo al país. Además, todos queremos trenes para Chile. Ahí está el de Temuco, Así Padre de que las hay Casas, harta que la voluntad. gente pregunta tanto también. Claro, Temuco, ese hay que Padre de las habilitar, Casas. claro. Y hay que hacer algunos ajustes. 2024. Así que esa es la premisa que te teníamos, Julio César. Le dejamos la gráfica. Le dejamos la gráfica para que tengan- también en las redes sociales va a aparecer, para que la gente también... Esta es la hoja de ruta que nos hemos trazado, así que esperamos que no haya ningún percance y que podamos cumplir con estas fechas. El tren es un anhelo de mucha gente porque es muy importante para el desarrollo Sí. regional, para el desarrollo de la gente. O sea, imagínese lo que le va a producir a la gente de Melipilla y toda la provincia. Que haya un tren hoy día, como es la situación, Sí. la calidad de vida que se gana, eso. No nos queremos demorar más porque sabemos que... Sí, Tenemos que, nos están esperando en la moneda. Bueno, esos son los cambios que ha tenido pero- la vida. Antes tenían un poquito más de tiempo, hoy día tienen poco menos, pero les agradecemos que hayan venido. Estuvo buena Ojalá la conversa, gracias a ti también, Julio En César, y a la gente 90 que está días en la casa. más los vamos a invitar para Ya, ver... perfecto. A 90 días más puede ser, ¿o no? Cada 90 días. Cada 90 días un informe Ya. y con una exclusiva, por favor. Con una, más- con sí. una exclusiva... Bueno, aquí tenemos el ministro de Transporte y Obras Públicas trabajando de guata. Sí. Y con toda la cabeza concentrada en esto para poder cumplir con la gente, pero no podemos- solamente para el desarrollo, sino que también yo creo que hay una cosa como del sentido Sí. patrio de trenes para nuestro país, largo y angosto, que es muy Cuando la importante. gente que ha tenido la oportunidad de viajar fuera, no sé, en Europa, es una cultura de los trenes para moverse, que es más sustentable en términos ecológicos, que también muchas veces Económica y incluso rápida. es más barato, es más rápido. Entonces como que las tiene todas. Y eso tanto para el transporte de personas como para el transporte de carga, en algunos casos, es bien importante para nuestro Y país. para el turismo. Sí, pues. Le agradecemos Ya, mucho pues. que hayan venido. Chao, Muchas gracias. gracias por estar con nosotros. Sabemos Gracias. que nos vemos en 90 días. Y gracias por dejarnos este gráfico. Se lo mostramos a toda la gente en exclusiva. La gente aquí va a poder saber cuándo se está construyendo y cuándo se entrega el proyecto. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, ¿eh? Nos vemos. Muchas pero- gracias. Que le vaya no, muy bien. no me dais la Ahí está, ministro. Ahí está, que le vaya muy bien. Y nosotros